los héroes inmortales de Tuyutí, Bellaco y Humaitá. Saludemos la enseña inmaculada, heroica Tremolo en Curupaytí, cuyos campos bañaron con su sangre, Matías, Chagone y otros. Victoriosa, en Corrientes ya trae Boquerón, un lauro de gloria inmarcesible, para el pueblo de Mayo conquistó. Gloria eterna, bandera azul y blanca, gloria eterna a los héroes que por ti inmolaron sus vidas en los campos de Tuyutí, Humaitá y Curupaytí. En esta nueva edición de otro programa de PPP, a través de la pantalla de Canal 2 de Bombal, tenemos el gusto, el honor de estar con un vecino de nuestra localidad. Se trata de Hernán Pacini, en una oportunidad tan cara a los sentimientos de nuestra república. Un día como hoy, un 9 de julio, se constituye en la ciudad de San Miguel de Tucumán el Congreso donde nuestro país rompe definitivamente con las cadenas, con la madre patria llamada España en ese momento, para libertar a las provincias unidas del sur. A partir de entonces, patria y ejército, ejército y patria, han ido transitando muchos años de historia hasta llegar al presente. Debemos decir también que en algunas oportunidades se han tergiversado los textos de lo que dice la historia. ¿Por qué? Porque no siempre los comportamientos de las distintas fuerzas han sido los que marcaban los principales ítems de la ley de convivencia normal y pacífica. Hubo algunos desvíos, pero a nosotros los que nos interesa recalcar y decir claramente que nuestra patria nació con el ejército argentino. Y sus soldados han dado muestras acabadas en muchísimas oportunidades de su valentía y de su hombría de bien para defender este suelo. A nosotros en el día de hoy nos ocupa solamente transmitirle a todos ustedes que dentro de la institución ejército, como muchos hemos participado en otros planos inferiores, hubo quienes a través de una carrera militar han sabido escalar posiciones dentro de las distintas esferas, de las distintas armas que hoy componen el ejército argentino. Por eso, teniendo conocimiento de que nuestro pueblo
un hijo de nuestro pueblo. Se trata de Hernán Pacini, con quien vamos a compartir esta nota, que tengo la satisfacción de que se haya acercado a estos micrófonos y a este canal para hacerle algunas preguntas que nosotros supuestamente como ciudadanos comunes, rasos, no conocemos de lo que es en sí algunos aspectos de la vida militar en sus fases interiores. Por eso, Hernán, yo te agradezco que hayas tenido el tiempo necesario molestarte para brindarnos a nosotros una entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Bueno, ante todo, para toda la comunidad, en el Día de la Patria, desearles un muy buen día. Y también agradecerte por haberme convocado, Osvaldo. No sé si soy digno de una entrevista, pero bueno, acá estamos a tu requerimiento para contarte un poco mi experiencia y mi vida, que en realidad, en parte, lo que soy, lo que hice, también se lo debo a Bombal y a todo el pueblo, ¿no? Y bueno, como vos decías, realmente así, el ejército nació 4 días después de que haya nacido la patria, el 29 de mayo de 1810. Por eso en su escudo versa: nació con la patria en mayo de 1810. Yo te quiero preguntar en primer lugar, pero así no me equivoco tanto. ¿Vos naciste en Bombal? Sí, yo nací en Bombal en el año 1975, en la casa del doctor Gobato. Bien, en la casa del doctor Gobato. Si bien mis primeros años los pasé viviendo en el campo, en Campo Colazo, hacia 15 kilómetros de Bombal, entre Alcorte y Bombal. Viví ahí hasta los 7 años y cuando empecé la escuela primaria volvimos a vivir al pueblo, venimos a vivir al pueblo y fui vecino tuyo, vivía enfrente de tu casa. Sí, lógicamente. Digamos que tu abuelo en el campo era Daniel Pacini. Sí, Daniel Pacini era mi abuelo. Bien. Tu abuela, por supuesto que vive todavía. Sí, mi abuela vive, está muy bien. Este año cumple 96 años. La vamos a saludar a través de este micrófono. No, se va a poner muy contenta. Y bueno, y sigue haciendo algunas cosas en la casa, ayudando con lo que ella puede, cuida a sus bisnietos, pero anda muy bien. Bien, muy bien. Me alegro, un saludo grande. Digamos que también hiciste la escuela primaria aquí en Bombal. Sí, la escuela primaria la hice acá en Bombal. Aminta fue una de mis maestras en preescolar. En ese momento había dos preescolares, pero yo he estado con Aminta, la recuerdo perfectamente. Y bueno, hice hasta 7º grado, después hice secundario también en Bombal. Digamos, me formé básicamente en lo que es la formación primaria y secundaria acá en Bombal. ¿Ligaste los primeros cocorrones ahí en Jardín de Infantes? He ligado algún cocorrón. Muy bien. La escuela secundaria también. Sí, la escuela secundaria la hice completa acá y la terminé en el año 1992. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo nace tu inquietud, tu vocación por estar enrolado en las filas del ejército argentino? Bueno, yo era un deseo desde chico, de que quería ser militar. En su momento me hubiera gustado entrar al liceo militar. Cuando quise inscribirme, por desconocimiento, habíamos llegado tarde a la inscripción para el Liceo Militar Aeronáutico de Funes. Entonces empecé el secundario primero en Chabás. Lo había empezado, fui unos meses hasta que falleció mi mamá y ahí me volví a la escuela Bombal. Pero siempre tuve esa inquietud de ser militar. Y bueno, antes de terminar 5º año, no recuerdo si fue estando en 3º o en 4º, un día me fui a Rosario al 2º Cuerpo de Ejército, que estaba en calle 9 de Julio. Ahí me presenté, me derivaron a una oficina que era la oficina de incorporación, me atendió un suboficial principal
Y bueno, me asesoró bien en ese momento el hombre, diciéndome, termina quinto y hacé la carrera de oficial. Y bueno, así fue. Esperé, terminé quinto, y ni bien terminé quinto año, en ese mismo año, en noviembre del 92, me presenté por primera vez a rendir el examen de ingreso al Colegio Militar. Claro, hay que aclarar. Mirá vos qué coincidencia. Yo te digo que en una oportunidad, cuando yo también era joven, fui a rendir para entrar al Liceo Militar General Paz, en Córdoba. Claro. Y resulta que no, la verdad que no di el promedio. Tenés que tener un cierto nivel para entrar al liceo. En aquellos tiempos, yo te estoy hablando de muchísimos años atrás. Sí, el promedio no es una limitante. El promedio, la limitante son la cantidad de vacantes que cuente para ese año de instituto. Por decirte, el Colegio Militar necesita incorporar 200 cadetes por año. Si se presentan 800, 1000 postulantes, tenés que estar entre los mejores promedios para poder acceder a las vacantes. Bueno, se ve que el promedio mío no dio. Así que bueno, No pero bueno, entré. todo depende de la cantidad de vacantes, porque si las vacantes son pocas y hay muchos postulantes, es probable que con un 8.50 o un 9 quedes afuera. Es probable, pero depende de las necesidades que tenga de cubrir las vacantes ese año. Bueno, mira, hay una cosa notable, cuando uno habla del ejército, hay mucha gente que tiene, digamos, una óptica, yo no digo equivocada, no, digo distinta. Que una cosa es distinta y otra cosa equivocada de lo que es a veces el ejército. Después lo vamos a considerar de a poco. ¿Vos cuándo te incorporaste al ejército? Bueno, yo me incorporé en el año 95 definitivamente al Colegio Militar. Ingresé como cadete en un ciclo básico. Hicimos un primer y segundo año básico en el 95. Después tuvimos la oportunidad de elegir arma o servicio. Yo elegí el arma de artillería y egresé como subteniente de artillería en el año 1998. ¿Vos te acordás por qué razón elegiste artillería? Me gustó siempre el tema del armamento, del tiro, y no sé, de joven me llamaban la atención los cañones y bueno, veía un arma con más futuro, porque un arma más técnica, hay que saber mucho matemática, hay que saber geometría, aritmética, logaritmo, y es muy amplio lo que se ve en artillería, que otras armas no lo ven tanto. Entonces me gustó la parte técnica del arma y bueno, por eso me decidí por artillería. Te pregunto porque lo que estamos viendo acá, estos elementos, que son balas de cañón, ¿verdad? Y estas son balas de fusil Mauser, y hay algunos pedazos que después vamos a decir de qué se trata. Las armas generalmente en el ejército, hablando de ejército, porque todo el espectro militar se divide, por ejemplo, en aeronáutica, en navales, hay ejército, hay caballería. ¿Qué otra arma? Bueno, el ejército cuenta con armas de combate, armas de apoyo de combate y apoyos para el combate, ¿no? Las armas de combate directo serían la infantería y la caballería. Hoy ya la caballería y la infantería, como uno se la imagina, no existen. Ya hoy son mecanizadas o Hoy blindadas. tendríamos que agregar un arma más que son los drones. Por ejemplo, el arma de por dron decirte algo. se está implementando. Ahora te cuento un poquito. Esas son las armas, infantería y caballería. Después está arma de apoyo, son ingenieros, que son los que hacen puentes, abren caminos, campo minado, no sé, pasajes de cursos de agua. Y después tenés artillería, que es el apoyo de fuego, y comunicaciones, que es el apoyo de comunicaciones. Logística. Y después tenés los servicios logísticos, que son arsenales, intendencia, y eso abarcan un montón de especialidades. Por ejemplo, en intendencia tenés desde cocineros, zapateros, talabarteros,
No sé, hay herradores, hay mecánicos, motorista oruga, mecánico rueda. Hay un montón de especialidades que abarca el ejército como servicio de apoyo a combate. Y bueno, después también tenés médicos, tenés enfermeros, tenés abogados con grados militares, ¿no? Que hacen al funcionamiento completo de la fuerza. Es lógico, estamos hablando que vos hiciste una carrera dentro de la oficialidad. Sí, yo soy oficial del ejército retirado, yo egresé como subteniente y me retiré en el año 2023 como teniente coronel. Eso me interesa saber para ver si me refresca la memoria de cuanto a los grados. Uno cuando ingresa como subteniente, después va a teniente, después viene mayor. No. Viene subteniente, teniente, teniente primero, capitán, son los oficiales subalternos. Después tenés oficiales jefes que son mayores y tenientes coroneles. Y después vienen los oficiales superiores que son coroneles y generales. Y dentro de los generales tenés generales de brigada, de división y teniente general. Y hay una distinción para algunos coroneles distinguidos, que no es un ascenso, es una distinción, la de coronel mayor. ¿Vos hasta qué grado, con qué grado te retiraste de las funciones? Teniente coronel. Teniente coronel, ya es un grado de superior. Es el último grado de oficial jefe. Claro, el último grado. Después, ¿cuántos grados más tenías ahí para seguir escalando? Me quedaba coronel y general. Es un grado, digamos, de una categoría superior. Para hacer un comando de un teniente coronel de área. Se desempeña básicamente su función, digamos, dentro de todas las funciones que cumple en la fuerza. Lo principal es ser jefe de una unidad táctica, un regimiento, un grupo de artillería, un regimiento de caballería. Todos los jefes de regimiento o de grupos de artillería o de regimiento de infantería, de caballería, son tenientes coroneles. Y alguna rara excepción, en alguna guarnición que se comparte, puede ser coronel, pero normalmente el teniente coronel es el jefe de regimiento. Yo te diría que dentro de la charla que podemos tener nosotros, vayas enumerando despacio los distintos destinos, porque cuando te nombraron por primera vez, vos hiciste, por decir, el ciclo básico, tu carrera de aprendizaje, ¿en qué lugar? Bueno, yo estudié los 4 años como cadete en el Colegio Militar de la Nación en Palomar, provincia de Buenos Aires. Cuando egresé fui destinado a la Escuela de Artillería en Paso a los Libres, Corrientes. En Paso a los Libres hacía el curso básico del arma de artillería, digamos, ahí nos preparaban un poquito más al detalle como artilleros, como oficiales de artillería. Veíamos específicamente en un curso de 6 meses lo específico de la técnica del arma, básicamente, y nos mandaron después a los destinos definitivos. Mi primer destino como oficial de artillería fue el Grupo de Artillería Blindado 2 en Rosario del Tala, unidad en la cual Bombal tuvo un soldado de la clase fundadora que fue Tola Boculini. De hecho hay una placa con su nombre. Fue una clase que vivió en carpa mientras se construía el cuartel. Tola Boculini, digamos que el padre de Gardo y del otro chico. Exactamente. Se llamaba Celeste. Celeste Boculini. Sí. Está en la placa. Yo le he compartido a la familia fotos de esa placa. Inclusive tuve la oportunidad una vez de invitarlo a toda la que fuera. Bueno, no pudo ir porque ya era grande, no andaba muy bien, entonces no pudo ir. Pero bueno, ese fue mi primer destino. Y creo que hubo otros soldados que hicieron el servicio militar ahí en Rosario del Tala, que si no recuerdo ahora fueron el Chicha Alberti, Coco Formento, que hicieron el servicio en ese cuartel. Es probable, porque mucha gente de acá, de acuerdo al destino que le daban, lo han hecho por esa zona. Claro, y bueno, ahí en Rosario del Tala conocí a mi esposa y me casé. Estuve 5 años en Rosario del Tala. Y me fui destinado al Grupo de Artillería 10 en Junín, provincia de Buenos Aires. En
El grupo de artillería de Junín era un grupo de artillería remolcado con cañones de 155 milímetros, lo mismo que Rosario del Tala, pero era blindado. Ahí en Junín nace mi primer hijo, Santino, y estuve 4 años en Junín. Y después, bueno, me salió el cambio de destino a comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz. Lo que destaco, bueno, de estos 2 primeros destinos, yo me desempeñé en los roles y funciones que me correspondían por el grado. Básicamente fueron observador adelantado, jefe del centro de división de tiro, y llegué a ser jefe de la batería de tiro y jefe de la batería comando y servicio. Cuando voy a comandante Luis Piedrabuena con el grado de capitán, fui 1 año jefe de la batería comando y servicios, que bueno, tuve el honor de sacar la mejor subunidad del cuartel ese año, y después me desempeñé 4 años como oficial de logística en lo que respecta a recursos materiales. Comandante Luis Piedrabuena queda en la provincia de Santa Cruz. Sí, queda... En una isla, ¿no está? No, tiene una isla enfrente que es Isla Pavón. Isla Pavón, sí. Que, bueno, se accede por el puente, pero no está en la isla. Piedrabuena es continente, digamos. Ah, sí. Está cerca de la desembocadura del río Santa Cruz, en lo que es el mar argentino, Sí. en Puerto Santa Cruz. Y está a unos 2.400 kilómetros acá de Bombal y a 240 de Río Gallegos. La ruta 3 la atraviesa. Es la ruta 3 la que la atraviesa, sí. Bien, tuve oportunidad, te comentaba esto porque tuve oportunidad de pasar por ahí. Circunstancialmente, te lo digo como al pasar, me pareció que estaba instalado ahí, por eso te decía, en el sur argentino. Y después, ¿dónde más dijiste a dónde te trasladan? ¿Por qué se producen esos cambios de destino? Normalmente los oficiales somos trasladados cada 3, 4 años. Los suboficiales tienen más estabilidad de residencia. El tema es una cuestión de que yo creo que es para facilitar el mando, y como una vez leí en un libro, era porque a veces en otras épocas los oficiales, estando mucho tiempo en un destino, podían obtener adhesiones que después sean usadas para alguna idea medio alocada. Entonces el ejército desde hace mucho tiempo, no solamente en Argentina, en todo el mundo, a los oficiales los traslada periódicamente para que el mando sea más fácil, para que conducir y dirigir a la unidad sea una tarea más llevadera y no se formen esas mal llamadas camarillas por ahí que a veces son perjudiciales. Yo creo que ese es el origen de los traslados continuos. Pero sí vamos trasladándonos a lo largo de la carrera, cada 3, 4 años, depende de la jerarquía. Además conocen otras idiosincrasias, otro tipo de... Cada lugareño tiene una forma de vida distinta. En fin, los pueblos no son los mismos en el sur que en el norte, en nuestro país, por supuesto. Sí, además sirve para conocer lo que uno se prepara para defender. Uno, al conocer todo el país, porque en realidad conoce casi todo el país, se prepara también para defender lo que va, o conocer lo que va a defender algún día. Y bueno, te quería agregar, antes de seguir diciéndote cuál fue mi próximo destino, como preguntabas, en Santa Cruz nació mi hija. Así que bueno, puedo decir que tengo una familia federal. Estoy casado con una entrerriana, tengo un hijo bonaerense y una hija santacruceña. Pero el jefe de Bombal. El jefe de la familia de Bombal. Supuestamente. Sí, eso dicen. Bueno, y en Piedrabuena terminé mi tiempo ahí y ya me tuve que venir a Capital Federal o a Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque vine a la escuela de guerra. En la escuela de guerra me formé como oficial de Estado Mayor del Ejército y como oficial de Estado Mayor conjunto y obtuve un posgrado a mi título. Me recibí de especialista en planeamiento militar estratégico conjunto. Estuve 3 años en la escuela de guerra y bueno, ya me fui de pase a Jujuy, a San Salvador de Jujuy, el grupo de artillería de Montaña 5, donde me desempeñé como oficial de operaciones 1 año y después fui nombrado como segundo jefe de grupo. Y me desempeñé 2 años en el grupo de artillería. Jujuy fue un destino también muy, muy lindo, aprendí mucho porque nunca había estado en la montaña
siempre había estado con material de 155 milímetros. Jujuy me permitió conocer el material, o trabajar con el material, pues ya lo conocía, de 105 milímetros, los obuses Otomelara, que es otro tipo de material más liviano, de otro calibre. Y bueno, después ya desde Jujuy me salió un traslado de destino, ya me tocaba algún comando de brigada. Me tocó el comando de la 2ª Brigada Blindada en Paraná, donde me desempeñé en el Estado Mayor los 3 años que estuve como oficial de material, oficial ¿Y en logístico. Jujuy en qué localidad estuviste? Estuve destinado en San Salvador de Jujuy y después, bueno, he estado en comisión en San Antonio de los Cobres, que es Salta, y en La Quiaca. Quiere decir que conoces lo que significa estar en la Puna Argentina. Y en la Conozco y Patagonia. he vivido en La Puna y he vivido en la Patagonia. Las dos son frías. Pero también, dentro de tu amplia trayectoria, ¿cuántos años estuviste en el ejército? Estuve 28 años en el ejército. 28 años. Pero en una de esas oportunidades, tuviste en una misión especial que quiero que pongas el mayor acento en describir cuál fue tu actuación, si no me equivoco, en los llamados cascos azules que estuvieron en la península arábiga. Sí, en el año 2002 y 2003 estuve en Irak y en Kuwait, formando parte de un contingente argentino con campamento en Kuwait. Naciones Unidas tenía tropas desplegadas en distintas partes del mundo. Argentina aportaba tropas para cascos azules en ese momento a la República de Haití en forma de contingente, y Kuwait y Chipre. Eran los 3 contingentes grandes que salían del país para aportar a Naciones Unidas. A mí me tocó en esa oportunidad ir a Irak y Kuwait. La misión que tenía la compañía era una compañía logística que tenía 2 fracciones. Tenía una sección de mantenimiento y una sección de transporte. Yo fui como jefe de la sección de transporte. Tenía a cargo 18 o 20 suboficiales conductores motoristas, que eran choferes de camión básicamente, y nuestra función era distribuirle los suministros que sean necesarios desde el puerto de Kuwait al campamento y desde el campamento a los puestos de observación que estaban a lo largo de toda la frontera entre Kuwait e Irak, desde Arabia Saudita hasta Irán. Repartíamos desde agua, combustible, comida, no sé, libros, lo que sea necesario para la misión. La logística se repartía desde Kuwait. Y también le proporcionábamos abastecimiento de combustible a un batallón bangladés, que eran los responsables de la parte aérea de la misión, que volaban helicópteros, y nosotros a los bangladeses les proporcionábamos combustible específico para los helicópteros que tenían volando en la misión. ¿Y la hipótesis de conflicto o el conflicto cuál era en ese entonces? No, en ese momento no había una hipótesis de conflicto. La Naciones Unidas había establecido una zona desmilitarizada entre Kuwait e Irak, que la ocupaba Naciones Unidas, para evitar los enfrentamientos que había habido en el año 91 con Irak y Kuwait, cuando Irak decidió invadir Kuwait. Entonces, desde ese momento se formó esta misión de Naciones Unidas que ocupó esa franja de territorio, y lo que se trataba era evitar el contacto entre ambos países. De esa misión de seguridad y de control de la frontera estaban encargados los bangladeses. Ellos tenían la tropa desplegada y prestaban las funciones de seguridad y custodia. Y después había, a lo largo de ese desierto, había puestos de observación. Algunos estaban del lado kuwaití, otros del lado iraquí, y eran los ocupados por 5 o 6 oficiales de distintos ejércitos del mundo, que esos se mantenían permanentemente informando a Naciones Unidas cualquier movimiento de tropas, cualquier cosa rara que se observara en la frontera. Nosotros estábamos en un campamento central, se llamaba Camp Korn, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Kuwait, y enfrente de un casar
que era el puerto iraquí más próximo, que habremos estado a 5 o 6 kilómetros. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, yo fui por 6 meses, que era lo que duraba la misión, pero como ese año, en marzo del 2023, Estados Unidos invadió Irak, que fue el momento que se capturó a Saddam Hussein y se terminó con el problema, nos evacuaron un mes antes, así que estuve 5 meses en Kuwait, hasta que nos evacuaron a Italia y desde Italia pues ya volvimos a Argentina. Ese tiempo que estuviste en Kuwait significó para vos una mayor, por decirte, recategorización en lo que vos estabas haciendo en tu carrera. No, la carrera no me recategorizaba. ¿Qué beneficio te reportó o no? El beneficio es personal. Primero, porque uno está representando al país en otra parte del mundo. Después, por la experiencia de ver cómo trabajan otros ejércitos del mundo, cómo se trabaja en Naciones Unidas, porque es todo distinto, la logística es distinta, la forma que se imparte las órdenes es distinta, se trabaja con ejércitos de otras partes del mundo que te transmiten otros conocimientos, y bueno, después de haber viajado te suma un montón de experiencia que a veces uno acá no la obtiene. Y bueno, y fue lo más cercano que pude haber estado a un conflicto armado real, ¿no? Porque tuve la oportunidad de ver el despliegue completo del ejército norteamericano, que se alistaba y hacía maniobras del lado de Kuwait todo el tiempo anterior. Y tuve la suerte también de estar en un fuerte que se llama Camp Doha en Kuwait, que es un fuerte norteamericano, y ver la cantidad de vehículos y materiales que ellos disponían, los helicópteros Apache. Yo siempre recuerdo el armamento, los Hammer apilados uno arriba del otro, y después las columnas en la ruta con material de artillería, con material de caballería, todo desplegándose. Y bueno, y tuve también la oportunidad de vivir un poquito la guerra psicológica que hacía Estados Unidos sobre Kuwait, con aviones que pasaban y lanzaban bombas panfleteras, hablándole mal de Saddam, ¿no? Haciendo publicidad en contra de Saddam. Guerra electrónica en la radio que vos escuchabas de noche, que eran en inglés o en árabe, de rato se cortaban y se decía que era un avión que transmitía. Guerra psicológica. Se interfería en todas las radios, vos escuchabas una radio norteamericana hablando a la población iraquí en contra de Saddam, que no mantengan el régimen. Fue muy interesante y una experiencia muy valiosa para mi carrera. ¿Habrás podido apreciar también la diferencia o qué tipo de armamento tenían los otros ejércitos? No, el armamento de Naciones Unidas, cada cual lleva de su país, no se veía. Sí vi el despliegue de armamentos con materiales de artillería, con tanques de Estados Unidos. Lo vi en la ruta, tengo fotos y tengo algunos videos de columnas de kilómetros y kilómetros marchando desde Kuwait a Irak los días previos, con todo el armamento y con toda la disciplina que correspondía. No sé si el director está atento al desarrollo del programa, creo que sí, pero los vamos a invitar, si vos tenés ese material que podría adosar a la... Sí, yo compartí con el director unas imágenes de mi experiencia militar. Y bueno, y lo que tengo acá, que lo había traído, es mi carnet de vacuna de Naciones Unidas, que la anécdota es que cuando Estados Unidos buscaba la excusa para invadirlo, había aparecido Colin Powell, el ministro de Defensa norteamericano, con una ampollita con anthrax, que decía que esa era el arma biológica que tenía Irak para atacar Kuwait de nuevo y ocasionar daño a la población que no esté o que no opinara igual que ellos. Y bueno, en ese aspecto yo me desempeñé como oficial de QBN, de Protección Químico, Bacteriológica y Nuclear, así que tuve que dar instrucciones a la gente de Argentina para cómo usar los equipos de protección, cómo colocárselos, cuánto tiempo tenían, las inyecciones que eran para evitar la contaminación ¿cómo se dice? Nuclear. Entonces, bueno, esa estuve instruido
Y bueno, y Argentina fue uno de los pocos países, entre todas las vacunas que nos colocaban, de haber recibido la vacuna contra el anthrax. Que el anthrax es como el carbúnculo acá en Bombal. El anthrax es un gas Es venenoso. una espora de un hongo. Una espora. Bueno, Argentina nos vacunaron allá en Naciones Unidas a todos contra el anthrax, entre otras Estamos cosas. mostrando lo que decía Hernán. El anthrax creo que fue usado en el atentado de la estación española de Atocha, si no me equivoco. Hubo muchos entre atentados. otros atentados. Mandaban sobres con el polvito dentro del sobre, pero bueno, no sé si fueron reales esos atentados o fue alguna excusa para invadir Kuwait. Irak, perdón. Anthrax, 0,5 miligramos. Qué interesante todo esto. Por eso es lindo en este tipo de entrevistas que estamos realizando justamente aquí con Hernán, poder mostrar estas cosas que suceden en alguna parte del mundo que estamos viviendo o que estamos en parte disfrutando de la vida. En otras veces las cuestiones no son tan así, tan, digamos, deliciosas de poder disfrutar, sino hay que afrontar lo que, por distintas razones, hay veces que se detonan situaciones de conflicto, sobre todo de órdenes a veces religiosos, son difíciles de solucionar. En los países del Medio Oriente, sobre todo, que están permanentemente en conflicto, en guerras. Sí, fue muy duro ver la realidad de los dos países, Kuwait e Irak. Kuwait era una ciudad del primer mundo, donde si querías comer mortadela paladini la conseguías, conseguías yerbas, conseguías cualquier cosa que exista acá en el país, la conseguías en Kuwait. Con cualquier marca, inclusive nacional. Y del lado de Irak yo tuve la oportunidad de conocer pocos lugares porque no podíamos desplazarnos dentro de Irak, pero conocí un Qasar y conocí Basra, que es un punto tripartito entre Irak, Irán y Kuwait, y la destrucción era total. Las casas sin ventanas, sin techos, todo destruido. Los chicos que corrían a los camiones de Naciones Unidas para pedirle agua, comida y hasta útiles escolares. No, es horrible lo que Otro lo que nivel deja la guerra. socioeconómico muy distinto, muy diferente. Sí, no sé, tal vez en algún momento hayan tenido un poder económico un poco más satisfactorio, pero fueron las consecuencias de la guerra, la invasión, de los bloqueos. La gente la pasó realmente muy mal. Hoy en varias partes del mundo sucede también lo mismo. Sí, Hay lugares que están pasando por una crisis, no te digo terminal, porque uno no sabe cuándo terminan las cosas, pero hay lugares que la están pasando requete contra mal y lugares que la pasan requete contra bien. Como ha existido hay mucha desigualdad en el mundo. Hay mucha desigualdad en el mundo. Eso es lo que trae a la larga los conflictos de distintos índoles. Bueno, pasando a otro orden de cosas, volviendo a hacer un poco de historia en nuestro país, en relación al ejército, un día como hoy, el día de la independencia, en nuestro país, en aquellos tiempos, teníamos que hablar de Güemes, sobre todo, de San Martín, y hubo gente que hizo carrera militar y otros eran como un título honorífico que le daban para que se hicieran cargo de las tropas, porque tenían instrucción, no instrucción militar, sino instrucción cívica, pero estaban al frente de determinados grupos que lucharon también denodadamente para conseguir la independencia de nuestro país. Caso Belgrano, por ejemplo. Belgrano no era militar. No, el general Belgrano no era un militar de carrera, de hecho era abogado y economista, contador. Era pero bueno, economista. fue uno de los generales que se puso el ejército al hombro y también defendió el norte argentino. Pero hubo un montón de casos de esos que no eran de carrera militar, pero supieron también, tuvieron sus
tiempos, sus derrotas, porque, por ejemplo, Vilcapugio y Ayohuma lo comparamos con los triunfos de Salta y Tucumán en la campaña del Ejército del Norte, que fue uno de los obstáculos mayores que enfrentó nuestro país, porque la invasión al virreinato venía de la parte de Lima. Claro, del Alto Perú. Del Alto Perú. Entonces ahí estaba la cuestión de cómo hacía el ejército para frenar toda esa horda que venía con los realistas. Y bueno, afortunadamente por ahí la historia quiso que apareciera un tal Martín Miguel de Güemes, que con su guerrilla, porque el secreto de Güemes estaba primero que conocía la topografía y segundo el tipo de guerrilla que él hacía, que eran violentos, combates violentos y cortos. Sí, siempre los ejércitos más chicos buscan formas creativas de pelear. Por eso normalmente estos grupos así de montoneras que se formaban era porque no podían pelear de igual a igual. Eso se llama hoy guerras asimétricas. Si vos te fijás hoy por hoy, países que se enfrentan a potencias mundiales militares no lo hacen abiertamente, lo hacen en forma solapada, como guerrilla, como montoneras, que es la única forma que pueden o que tienen de hacerle frente a un ejército convencional. Es lo que pasa en Medio Oriente y es lo que pasó también acá en ese momento, ¿no? También en el norte, una figura poco reconocida, pero que ayudó muchísimo al general Güemes, fue el general Arias, que fue reconocido hace poco y ascendido post-mortem a general, que, bueno, entre otras batallas tuvo la batalla de León, que permitió parar el avance realista también hacia el sur. Y bueno, y hay que analizar toda esta operación de Güemes en el norte, de San Martín, como una sola operación. Güemes entretenía al español en el norte, mientras San Martín se preparaba para cruzar los Andes. Y si no hubiera estado Güemes, San Martín difícilmente probablemente no llegado. Podía haber organizado el ejército. Entonces fue una operación muy bien planificada y más allá de que no eran todos soldados profesionales, han peleado y han conducido a las fuerzas que les confiaron en forma muy profesional. Bueno, antes se basaban, la gente que conducía los ejércitos llamaban principalmente al vaqueano, hasta los indios colaboraban porque eran los que conocían todos los senderos, los vericuetos del camino, conocían dónde estaba el agua buena, los animales, hasta las plantas. Entonces lo primero que convocaban era lo que conocían el lugar. Sí, de hecho el ejército hoy en día sigue teniendo vaqueanos en ambientes geográficos particulares como la montaña, el monte. El ejército incorpora a gente del lugar como soldados y suboficiales vaqueanos. Observadores. Y estos vaqueanos son los que conocen, los que le dicen al oficial que está a cargo si conviene seguir avanzando o no conviene seguir avanzando. Son los que conocen las picadas, los senderos. Es gente que está muy arraigada al terreno y son de un valor importante para las tropas, ¿no? Y antiguamente, por supuesto que la guerra convencional que hay hoy no se va a comparar nada. Hoy parece la guerra de las galaxias. Vos mirás la guerra, esta última que se desarrolló entre Irán y Israel. Parecía la guerra de las galaxias, porque tenés que mirar el cielo a ver de dónde va a venir un dron. Mientras antes, ¿qué hacían? Mandaban un vaqueano en una patrulla de avanzada para ver cuáles eran los movimientos primarios del ejército contrario. Sí, se hacían reconocimientos, exploraciones, que bueno, hoy se sigue enseñando, se sigue practicando el reconocimiento y la exploración, pero obviamente en ese momento era todo más difícil. De hecho, San Martín lo mandó a Álvarez Condarco a cruzar los Andes por un camino y que volviera por otro. Y este hombre trajo, con la capacidad que tenía, unos mapas espectaculares que le permitió a San Martín después
tenía muy cruzar. buena memoria, por Claro. eso lo mandaron a Álvarez Condarco, para que después dibujara, Sí, dibujó todos los caminos hacia Chile que él pudo reconocer. claro, uno de los caminos, porque a veces uno piensa que todo el ejército de San Martín cruzó por un solo lado, y sin embargo fueron 4 los pasos. Hubo varios pasos, Jama, Los Patos, Payata. Payata, cada uno tenía que conducir sus pertrechos. Uno llevaba las mulas, el otro llevaba la comida, Sí, y el otro distintas clases de caminos. El Cruce de los Andes es una empresa maravillosa, estudiada en todo el mundo. Exactamente. Estudiada en todo el mundo porque es una proeza con los medios que se tiene en esa época. Cruzar los Andes por senderos que a veces había que hacerlo a medida que avanzaban, era muy importante. Pero Hoy uno recorre Mendoza, que es el paso de Uspallata, o en Jama, en Jujuy, y hoy se llega en auto, pero en ese momento no se llegaba en auto. no, nada que ver. Bueno, en esos momentos, cuando vos estabas en tu cuartel, estos proyectiles, vamos a hablar un poquito de estos elementos que has traído hoy, como ser este elemento que tenemos acá. ¿Por qué no nos describí? Bueno, ¿Qué eso es esto? es una vaina de 75 milímetros del cañón Beaufort, que hoy ya está en desuso. Yo llegué a tirar como tiro de escuela. Es una vaina de bronce, por eso esto es un adorno, pero es la ojiva de esta bala 75 Arrimando que milímetros. esté más cerca. Y bueno, esto es un proyectil de metal, metálico, que los que son para el combate tienen una carga de explosivo adentro. Y bueno, la artillería opera como un sistema. Cuando se produce el disparo, hay alguien que lo está observando, que es el observador adelantado, que creo que me has contado que te habías desempeñado vos cuando fuiste soldado en tu momento. Y a esa vaina se le puede agregar la carga que uno necesite para el alcance que uno quiera tirar. En este caso, este cañón tira entre 8 y 9 kilómetros de alcance máximo. Pero el de 155 milímetros, que el proyectil es más grande, tira hasta 24 kilómetros en el caso nuestro, y no lleva ese tipo de vaina. También tenemos con vaina el cañón de 105 milímetros, que es el obús Tomelara que te nombré, que se usa en la montaña, porque tiene capacidad de tirar con gran ángulo de elevación. Hoy cuando te hablaba un poco de la técnica de artillería, es porque la artillería no es como tirar con un fusil. Uno está tirando a 24 kilómetros y a veces no sabe o no ve el hombre que está en el cañón dónde está el blanco. Entonces la artillería tiene gente cerca de los blancos, tiene gente en los cañones y tiene gente atrás de los cañones, que son el cerebro de los cañones que están tirando, que es lo mismo que se ve hoy en Israel o en Irán. Ese cerebro es el centro de tiro, donde se hacen cálculos en base a las correcciones que el observador le da y se transforman en datos de tiro para los cañones. Una vez que el cerebro le da los datos de tiro a los cañones tiran y el observador hace la corrección de acuerdo a lo que ve. Así, a grosso modo, te quedaste corto y te tiraste muy a la izquierda, entonces el centro de tiro hace las correcciones para que eso que el observador vio corto y a la derecha sea la corrección necesaria para que los cañones vuelvan a... y hoy en día la artillería sigue trabajando igual. Si bien hay otros medios tecnológicos, siguen teniendo un centro de dirección de tiro, siguen teniendo observadores y siguen teniendo las piezas de artillería. Eso que se ve hoy en Irán, Irak, que surcan el cielo, son cohetes, son misiles, que Argentina también las tiene. No en esa cantidad, pero existen lanzadores múltiples de cohetes. ¿Y dónde está, por ejemplo, el destacamento, la base de la misilística argentina? Está en San Luis. En San Luis, en Reynolds. No, está en San Luis Capital. San Luis Capital. En Reynolds es la base de aeronáutica. ¿O no? En Reynolds creo que aeronáutica, sí, de la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea. Te quería comentar al respecto que, como somos de la misma arma, Somos artilleros los dos. somos artilleros los dos, yo también lo hice en artillería. En la batería comando Amistad 4.
de la Escuela de Artillería Eduardo Lonardi con asiento en La Calera, Córdoba. Esta esquirla que vos ves acá es como esa esquirla que hay ahí, de otro tipo de artefacto, por supuesto, porque los cañones que tiraban, yo no manejaba cañones, eso correspondía más a la parte de manejo al servicio del de pieza. material. Yo estaba en el pelotón topográfico, como vos decís. Estos cañones tiraban en la Pampa de Olain, estábamos haciendo un operativo. Pampa de Olain en Córdoba, al noreste de Cosquín, creo que queda eso. Sí, no conozco. Por ahí. Y se tiraba a 15 kilómetros de distancia. Eran usos cañones, no sé cómo llamarlos, de 15,5. Sí, tiene que haber sido los cañones Schneider. Mirá, de sé 155 milímetros. se le ponía hasta en la bolsita de pólvora primero y se cerraba con la tapa. Claro, bolsita porque el 155 milímetros no lleva vaina. Y las bolsitas son distintas cargas que conforme el alcance que uno quiere que llegue el proyectil, que es algo como esto, pero mide casi 80 centímetros de alto, se le pone una carga propulsora distinta. Hay distintos tipos de pólvora, hay distintos tipos de carga, hay pólvoras vivas, pólvoras más lentas, pólvoras rápidas, que de acuerdo al alcance, el centro de tiro le indica a los sirvientes de pieza de los cañones qué cantidad de pólvora poner. Entonces, una de las voces de mando es la carga que se coloca para el alcance. Siempre se trata de usar una carga que llegue sobrada al alcance para poder corregirlo. Y bueno, el proyectil, cuando impacta en la zona de blanco, si uno se imagina esto como una bala de fusil, no lo va a entender, porque la artillería no le va a pegar le puede pegar a un punto, pero normalmente la artillería bate una zona. ¿Cómo la bate la zona? Cuando los cañones tiran, esto llega al blanco, esto vuelve a explotar en el blanco y se fragmenta en pequeños fragmentos de distinto tamaño y cubren el frente de toda la batería, que dependiendo del calibre es hasta 250 metros de frente por 60 de profundidad. Claro, yo recuerdo bien que veía que le ponían a veces una bolsita, a veces dos, a veces tres. Entonces, observando eso, nosotros estábamos en el pelotón topográfico, es decir, éramos de avanzada y mirábamos el impacto a través de los prismáticos que eran cuadriculados y ahí uno le calculaba, te decía si el tiro era largo, era corto, estaba desviado, a la derecha, a la izquierda, alza y deriva, creo que era, no sé. Claro, no. Alza es una cosa. El alza y deriva después es un dato de tiro para el cañón, que se saca en base a la corrección que hacías vos como observador adelantado, derecha-izquierda. Claro. Muchas veces esa derecha-izquierda, depende cómo estaba orientado en el terreno, el cañón, el observador, varía. Tal vez esa derecha influye en el alza y el corto-largo influye en la deriva, pero bueno, eso es la parte técnica que hace el centro de tiro. Seguramente en ese pozo que vos estabas habrá tenido un pizarrón donde se dibujaba la zona de blanco y se marcaban todos los blancos poniéndole una designación. Nosotros le pasábamos las órdenes por comunicaciones, éramos del pelotón de topografía, pero también hacíamos los ejercicios trigonométricos. Claro, porque la topografía hace una parte que es la parte topográfica, que es enlazar a todo el sistema de artillería, tanto el observador como los blancos y los cañones, en un sistema común de coordenadas. Que eso vos tenés que haber hecho con los teodolitos, los goniómetros y la cinta métrica. Claro. Que era clavar, estirar, Sí, clavar. sí. Bueno, hacía una serie de cálculos que ahí aplica mucho el seno, el coseno para determinar ángulos, Claro, distancia, sí. y se determinan puntos con coordenadas conocidas a partir de un punto que uno conoce. Ese punto que normalmente uno conoce, acá la gente lo habrá visto en los campos, que hay un mojoncito de hormigón con una plaquita. Cada plaquita tiene en el Instituto Geográfico Nacional una monografía donde están las coordenadas, cómo se hizo, qué altura tiene, todo. Y a partir de ese mojón de coordenadas conocidas,
se extienden las coordenadas para un cañón, para el observador, para los blancos. Entonces se tira en un sistema de coordenadas comunes y el tiro se logra con mayor precisión. Eso se hace cuando uno tiene la capacidad de estar en el territorio y preparar todo con tiempo, ¿no? Si no, se tira tiro observado, se tira y se corrige. Te voy a dar mi experiencia. Por ejemplo, no sé si alguno de los que nos está viendo, nos está escuchando, recordará que en una época, mira, el campo era acá, yendo para el corte, ahí nomás cerquita, donde estaba Renzi, una chacrita de Renzi, de Mario Renzi. Aquí a la vuelta, cuando se llega a donde están las instalaciones sanitarias ahora de las cloacas. Sí, el sector de cloaca. Ahí había un recorrido del camino. ¿Qué otro? No recuerdo bien ahora los colonos que había ahí, pero Mario Renzi era uno. Habían levantado una torre de unos 7, 8 metros, 10. Y ahí, en el centro de esa torre, después, quedó un pequeño monolito, como vos decís, que tenía una plaqueta arriba que decía Ejército Argentino. Es decir, que ahí estaba la indicación de que sabía, y venía y ponía una pieza de artillería ahí, sabía qué ubicación le daba para tirar a cierto blanco. La mayoría de esos mojones se colocaron en el año 52, 54, que es la época en que se hizo la mayor parte de la cartografía en Argentina. Eso sirvió como base cartográfica para armar todos los mapas de Argentina y tiene ese uso. Esa torre que vos contás puede haber sido porque esos instrumentos trabajan por vista, como usan los agrimensores hoy, con un jalón rojo y blanco, y a veces si vos tenés un lugar muy bajo y tenés que buscar un punto en otro lado, no lo podés ver a nivel. Entonces se hacía la torre elevada para poder tener la visión y poder medir el ángulo desde ese punto a otro punto que estaba en otro lugar. Lógicamente así debe haber sido. Pero muy probable, yo ahora no recuerdo y nunca fui, que haya acá en Bombal un punto trigonométrico en la torre de la iglesia. Había varios. En la torre de la iglesia no sé, pero en ese campo que yo te digo, ahí había sí, yo he visto varios en el campo. Un punto de eso. Y sabía que era del ejército porque decía arriba en una plaqueta redonda. Sí, decían Ejército Argentino, sí. Instituto Geográfico Militar, Exactamente. la destrucción de estas señales, delito penado por ley. Sí, tenía números y unos números ahí. Así que bueno, esa es la historia de, ¿ves? Cómo se van embalando historias. Yo recuerdo, ya te digo que en esos ejercicios que hacíamos en la Pampa de Olain, hubo una pieza que se ve que no andaba bien o las coordenadas que se le dieron a la pieza no eran las correctas. Sé que explotó un artefacto de estos cerca nuestro y produjo un desbande entre todos los observadores que había ahí arriba, porque nosotros éramos de tropa común, pero había gente del Instituto Militar de la Nación, había ómnibus, jefes de alto rango, en fin, lamentablemente Sí, ocurrió eso, no mató a nadie, pero... Son accidentes que es común que ocurran. Te explico que en la zona donde estábamos nosotros, zona de montaña, no muy alta, pero había en Córdoba, lo conocemos todos, y se tiraba a esa distancia, entonces se sentía, cuando la pieza disparaba, se sentía el estruendo, y después se sentía pasar la bala por encima. Se siente pasar y cuando se corta cae. Y después, cuando daba en el blanco, allá se veía la explosión, se veía el impacto y luego el sonido, pues la luz es más rápida que la transmisión del sonido. Y ahí se pasaban los datos, si estaba tirando lejos, corto. Sí, hoy hay otros medios, pero la gente se sigue instruyendo de la misma manera. A veces esos errores ocurren por exceso de confianza o por falta de control. Y en el apuro del soldado con poca instrucción, erra un numerito en el anteojo de puntería y no fue controlado oportunamente y pueden ocurrir esto siguiente que a veces son fatales. Tiraban con dos tipos de
de calibre distinto, porque uno sentía también, en el pasar de la bala se sentía si era uno de los más grandes o de los más chicos. El silbido que hace la bala es diferente. Sí, se siente un ruido particular haciendo ruido. Pero bueno, eso es porque va atravesando la atmósfera, atravesando el aire, y el proyectil va girando, y Claro. se escucha, y bueno, uno ya se le acostumbra si va a caer corto o largo, porque escucha cuando corta la trayectoria que llegó a su lugar máximo de trayectoria y cae. ¿Qué te parece? Bueno, volviendo a la historia de nuestra nación, aquí el Colegio Militar de la Nación fue fundado en el año 1870. Sí, lo fundó Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, a través de la ley 357 del año 1869. El colegio militar empezó a funcionar en 1870. Sí, empezó a funcionar primero en San Martín y después se trasladó a Palomar, donde hoy está. El lugar que está hoy el colegio militar en Palomar es un lugar muy lindo arquitectónicamente, un lugar muy grande, está en un extremo de lo que sería Campo de Mayo, y es un lugar histórico porque dentro de las instalaciones del actual colegio militar hoy se encuentra el Palomar de Caseros, lugar de la batalla de Caseros. Así que es un lugar con mucha historia, es un lugar donde el espíritu militar se vive de otra manera, porque son todos jóvenes cadetes con ganas de pertenecer, de estar. Y bueno, ese colegio militar lo que le ayudó es a lo que hablábamos antes, de que uno, porque tenía un poco de instrucción, lo ponían como oficial o lo mandaban de soldado raso si no sabía hacer nada. Este colegio empezó a formar oficiales propiamente dicho. Y bueno, sí, forma oficiales desde 1870. Transcurría el año 1900, cuando el presidente Julio Argentino Roca, a través de su ministro de guerra, el coronel Pablo Riccieri, establece el punto de partida para la organización profesional del ejército argentino. Sí, el general Riccieri dictó la ley de servicio militar obligatorio, entre otras cosas, y el ejército empezó a modernizarse. De hecho, Riccieri fue quien compró los camiones Schneider, quien abasteció al ejército de los fusiles Mauser y un montón de equipamiento que antes el ejército no lo contaba. Hay muchas anécdotas respecto a la honestidad de Riccieri, porque cuando le ofrecieron una comisión por los Mauser y los cañones que había comprado, él pidió que en vez de darle un cheque le dé más cañones y más fusiles. Esa ley Riccieri, que hoy sigue vigente, no está derogada, también tenía una finalidad que era la de crear el sentir nacional. En ese momento fueron las mayores oleadas de inmigrantes y en ese momento el servicio militar obligatorio tenía la finalidad de fomentar en los jóvenes hijos de españoles, de italianos, de árabes y algunos argentinos el sentir nacional y a amalgamarlos en un sentimiento común, ¿no? Esa ley estuvo vigente plenamente hasta el año 95, donde empezamos a tener soldados voluntarios, pero bueno, esa ley no está derogada, está como suspendida, y bueno, y hoy el ejército ya cuenta con soldados profesionales desde el año 95, ya hace 30 años. La ley a que vos haces referencia es la ley 4301, conocida como Ley Riccieri del Servicio Militar Obligatorio. Sí, la ley de servicio militar obligatorio. Que justamente en el año 1994, a raíz del caso Omar Carrasco, Sí, el caso Carrasco. también era un artillero. Omar Carrasco, Sí, fue el grupo de artillería en Neuquén, en Zapala. en el 161 en la terminó artillería de Zapala. Hoy es el grupo de artillería 16. En ese momento era 161 porque pertenecía al cuerpo de ejército.
El subteniente Canevaro era el oficial que estuvo implicado y que terminó condenado, Así es, junto y con dos otros soldados más. y sí, suboficiales y soldados. Y eso fue lo que hizo detonar el tema del servicio militar obligatorio, ¿no? Exactamente. Que se dejó de hacerlo obligatorio y pasó a ser el servicio militar voluntario. Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, año Sí, 1994. presidente Menem. Ahí cambiaron las cosas. Terminó el servicio militar obligatorio. Bueno, a partir de la historia remanida de nuestra argentinidad, por así decirlo, nuestra vida como argentinos, hubo un hecho, digamos, trascendente en el año 30, el 6 de septiembre, cuando se produce el primer golpe de Estado a través de José Félix Uriburu contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Ese fue el primer golpe de Estado que se produce en Argentina. Sí. De ahí hubo varias alternancias, hasta desembocar en algunos golpes que no fueron, digamos, ningún golpe de facto es bienvenido para la sociedad. Pero hay veces que las situaciones, no digo que han merecido que intervengan los militares, pero sino que se han visto casi obligadas porque los países a veces viven situaciones de convulsión interna que no se les puede encontrar la solución. Antes intervenía en el ejército. Ahora la historia está marcando otro rumbo. Sí, el ejército de hoy y las Fuerzas Armadas de hoy son fuerzas armadas totalmente democráticas, subordinadas al poder democrático de turno que le toque gobernar. Y a veces esos hechos que vos decís que son lamentables en la historia de cualquier país, hay que analizarlo en el contexto histórico. El contexto de los gobiernos de facto no es un caso aislado de Argentina. Se dieron en todo el mundo en el marco de lo que llamó la Guerra Fría. En ese momento, en ese contexto histórico, la mayoría de los países sudamericanos tuvieron gobiernos militares, no solamente Argentina, porque bueno, lo que se trató en ese momento era defender lo que uno creía, o lo que en ese momento creían, ¿no? Porque yo no había nacido, pero era evitar que algunas ideologías que eran extrañas a Occidente y a la forma de vida occidental lleguen a América, que lo había enfrentado a Estados Unidos y a Rusia o a la Unión Soviética como polos opuestos. Y bueno, ese contexto de Guerra Fría era eso, se venía una invasión soviética de alguna manera cultural, si no era por las armas, a América. Y bueno, la reacción que tuvo Occidente fue poniendo gobiernos militares en todos los países para mantener el sistema de vida occidental que teníamos, ¿no? Llamada la Guerra Fría fue en la época de John Fisher Kennedy y de Claro. Nikita Khrushchev o Gorbachev en la Unión Un poco Soviética. posterior. Sí, creo que estaba Khrushchev en la época que acá estaba Kennedy. Todo se desarrolló a partir de la instalación de los misiles en Cuba, cuando ahí se descubrió de que Rusia había instalado misiles en Cuba. Ahí vino todo ese proceso institucional, digamos, por así decirlo, de que el comienzo de la Guerra Fría, que luego felizmente no llegó a mayores, porque se hablaba de una guerra, una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia, que gracias a Dios no sucedió. la Unión Soviética. Ahora, Rusia es ahora, antes era la Unión Soviética. Era la Unión Soviética, claro. De hecho, Argentina en ese momento participó en el bloqueo de los buques rusos que venían a Cuba. Pero bueno, como ya te digo, hoy el ejército argentino se debe a la comunidad, como lo hizo a lo largo de toda la historia. De hecho, a veces uno no lo ve, en los pueblos no se ve, pero cuando fue la inundación en Santa Fe en el 2003,
Los primeros que acudieron fueron las Fuerzas Armadas. Me tocó estar un mes en Santa Fe, durmiendo arriba de un elástico de cama, con el colchón de campaña. Había ido por una semana, me quedé un mes completo, sacando gente, haciéndole llegar la comida, alimentándola, alojándola a la que no podía volver a su casa. Lo mismo pasó en pandemia. El ejército volvió a, tal vez lo hayan visto en los medios, pero acá en Rosario distribuía comida cuando aún no había ningún soldado vacunado, nadie sabía cómo era bien el tema de la pandemia, y el ejército salió a poner el cuerpo y, como siempre lo hizo, a ayudar a la comunidad. Así que yo creo que el ejército está totalmente integrado a la sociedad porque se nutre de ella y se debe a ella. El ejército tiene que estar preparado, capacitado y equipado, que también es una responsabilidad de la sociedad que así sea, para defenderla en caso de que sea necesario. Y uno siempre menciona una frase que dice que en el peligro Dios es aclamado y el soldado es muy apreciado. Pero bueno, cuando el peligro pasa, la gente se olvida de Dios y se olvida del soldado. Yo creo que la gente hoy por hoy, después de 50 años, tiene que comprender que el ejército está para servir a la nación. La gente que lo integra es una gente que tiene muchísima vocación de servicio, si no, no estaría, porque no es una de las profesiones mejor remuneradas. De hecho, creo hoy que hay mejores salarios en el pueblo que lo que puede ganar cualquier integrante de cualquier Fuerza Armada. Así que uno está en el ejército por vocación y vocación de servicio. Y la vocación de servicio es de entregarse en el bien del otro y siempre primando el bien común y no el bien individual. Hablando de otras cosas que no son inherentes justamente a la función bélica, pero el ejército también ha dado demasiadas muestras o distintas muestras de colaborar con la población toda, porque en la última inundación de Bahía Blanca también estuvo presente. En cuanta catástrofe hay de nivel nacional, está presente. Y además de haber participado, por supuesto, en defensa de nuestra patria, como lo hicieron en Malvinas en 1982 heroicamente. No nos podemos olvidar nunca de eso. Pero también el ejército participa en cuestiones de pacificación interna. Sí, hoy no tiene esa misión el ejército. Hoy no tiene esa misión. Sí, tiene la misión subsidiaria. La principal misión del ejército es prepararse para una guerra. Y prepararse es estar instruido, estar entrenado, estar adiestrado y tener el equipo necesario. A veces esas cosas no se dan todas juntas, pero bueno, el ejército hoy es profesional, se instruye durante todo el año preparándose para eso, que es el objetivo final, pero tiene misiones subsidiarias, entre ellas está el apoyo a la comunidad, el apoyo a las otras fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el ejército apoya a la gendarmería, a la prefectura, en lo que es en la frontera, cuidando o contribuyendo con su logística, sí, con su logística, a lo que es la defensa contra el narcotráfico, que es otra amenaza que hoy tenemos. Y a la comunidad siempre ha estado presente. Yo ahora tengo sobrado, por ejemplo, Santa Fe, Bahía Blanca, La Plata, pandemia en todo el país. Melincue, con inundaciones, estuvo el ejército. El ejército contribuye con un montón de escuelas, contribuyó con el Belgrano Cargas, ahora hace poco, para reactivar el ramal del ferrocarril Belgrano. Así que el ejército está plenamente siempre en lo que la comunidad necesite. Ya te digo, a veces con los recursos que se tienen, se hace lo mejor que se puede. Y bueno, esas son básicamente las cosas que hoy hace el ejército, porque a veces uno no ve el producto de las Fuerzas Armadas y a veces me pregunta qué hacen en los cuarteles.
El producto de las Fuerzas Armadas es defensa, que es un producto muy caro y que bueno, y que si uno no lo tiene el día que lo necesite, es muy difícil de conseguirlo al último momento. Lógico. Bueno, al margen de esta charla que hemos tenido con vos, de que te agradezco tu tiempo, ¿cuánto hace que volviste a residir en Bombal? Bueno, yo volví a Bombal estando de licencia en diciembre del 2022, así que ya van a ser casi 3 años, a fin de año que estoy en Bombal de nuevo. Igual nunca me había ido de Bombal del todo porque había comprado mi casa acá, tenía mi casa acá y volvía seguido, volvía cuando podía. Así que bueno, estoy muy contento de estar de nuevo en Bombal. Mi familia también está contenta. Por suerte tengo trabajo, no sé si el trabajo que me gustaría, pero estoy trabajando. Sabemos bien, que bien, gracias a Dios. te desempeñás como docente. Sí, el título que obtuve en el Colegio Militar de licenciado en Administración me habilita para dar clases en las materias contables. Así que bueno, gracias a Dios estoy trabajando de eso que también me agrada, me gusta. Además que tu señora pertenece al gremio docente. Mi señora es docente, está como reemplazante en Miguel Torres y bueno, trabajamos lo de lo mismo ahora. Bueno, se lleva muy de acuerdo. Hernán, vos sabés que particularmente en una entrevista que me llena de orgullo por varios motivos. Primero porque somos compañeros de armas. Para mí fue un orgullo estar bajo bandera, porque hay algunas cosas, algunos aspectos de la vida que uno aprende a valorar, sobre todo cuando se está lejos de la familia. Aprender lo que es el calor de tu casa, el trato que te dan, porque a veces uno se encuentra con cada individuo que no hacen honor al uniforme que portan y te tratan como si vos fuera un kelper. Te digo kelper porque tengo el sentido de lo que es kelper. Mi abuelo era nacido en el Peñón de Gibraltar y resulta que su documentación decía inglés. decía, Malvina es tan argentina como Gibraltar. Atendeme, pero no solamente decía inglés, decía inglés de second category. Quiere decir que era ya declarado de segunda categoría. Eso significa kelper. Es un inglés, pero de segunda categoría. Después de la guerra de Malvinas, los kelper lo que le deben a la República Argentina es que fueron aceptados como ciudadanos de primera. Sí, nunca hizo diferencia Argentina con los ciudadanos de Malvinas. No, Argentina no, pero los británicos sí. Pero después de Malvinas lo declararon como si fueran igualitarios, mientras tanto no. Lo tenían ahí sometido, como lo hacían con todo el imperio británico en Gibraltar, en todas las colonias que tenían en el mundo, en Hong Kong y en... Sí, que aún tienen. Y aún tienen. Sí. Bueno, algún día se le va a terminar también, ¿eh? Nada es para siempre, Osvaldo. Nada es para siempre, ¿verdad? Se le va a terminar, se le va a terminar. Porque no hay mal que dure 100 años. Sí. Bueno, ojalá lo pudiera vivir para disfrutarlo, porque han sido chupasangre de la humanidad durante muchísimos años. Bueno, ni hablar de lo que han hecho con la República Argentina. En muchos periodos. Los vendepatria que teníamos acá adentro fueron unos cuantos. Inglaterra siempre tuvo pretensiones sobre las colonias españolas, así que desde 1800 que vive en Inglaterra, siempre con pretensiones en América, ¿no? Y en gran escala. Argentina fue uno de los países más, digamos, apetecidos por el Imperio Británico, siempre. Así que nos tienen en la mira.
Bueno, yo te agradezco muchísimo No, el agradecido soy yo, Osvaldo. que nos haya dedicado tu tiempo, tu visión. Nosotros, por lo menos a lo que a mí me incumbe, es poder llegar a la gente con distintos ángulos de la óptica de lo que sucede en nuestro país. Sobre todo en estos días, sí que son tan caros los sentimientos del argentino. 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio. Son todas fechas que debemos recordar siempre. ¿Por qué? Porque la gente en su momento, con los medios que tenían, siempre se han jugado en pos de poder avanzar, de obtener libertades, de obtener otros medios de vida, en fin, de poder ir adaptándose quizás a la época que vivían. Porque a veces los pueblos son sometidos, son relegados, viven con muy pocos recursos. El poder siempre ambiciona más. Bueno, para eso nosotros sencillamente hacemos estas cosas que estamos haciendo, y cuando encontramos, por ejemplo, alguien que se distingue en el ámbito, por ejemplo, militar, como vos lo has hecho, porque acá hemos tenido soldados, lógicamente, a montones, lo que hacían la conscripción. Hemos tenido granaderos a caballo. Sí, sí. Acá Chiche conozco Marci. Chiche, había varios granaderos. Ignacio Massi, el Pichi Morales, era otro de granadero. Pichi no sabía. Sí, Pichi Morales fue granadero. El papá de Beatriz Ferreira fue granadero. Bueno, no recuerdo quién otro puede haber sido el granadero de acá, pero hemos tenido, digamos, han tenido la oportunidad de vestir un uniforme que identifica todo aquello granadero. Es una fuerza identificatoria de lo que fue nuestra nación en aquella época. Es un regimiento histórico que aún existe, igual que el regimiento de Patricios, que bueno, son herederos de San Martín, de Belgrano. Claro, eso es parte de, como si fuera de un pedazo de historia de nuestro país. Sí. Y nosotros, sin querer, también somos parte de la historia del país. Todos somos parte de la historia, Y de bueno, una manera u otra. claro, de una manera u otra. Bueno, entonces, así, de a poquito hemos llegado casi al final de la entrevista de hoy. Te vuelvo a agradecer bárbaramente este tiempo que nos has dedicado a nosotros. No, la agradecido soy yo que me haya invitado. Ya te digo, a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero bueno, vine a contarte un poco mi historia. No creo que me destaque del resto, porque Bombal también tiene otros profesionales. Hay médicos buenísimos, hay abogados, hay contadores, hay Por suerte. ingenieros. Cada cual ha tenido la suerte de elegir y la profesión que le ha tocado. Distintas a veces en lo que uno hace. Pero bueno, lo importante es que somos hijos de Bombal. Y bueno, yo estoy agradecido de haber podido volver y que el pueblo me haya recibido tan bien. ¿Cómo Así no que, te va a qué recibir? bueno. Si acá somos gente muy buena. Pero me queda una historia todavía para contar. Contar la historia del león. Bueno, el León es otra historia. El León es otra historia. No podía. No, vamos a terminar con eso. Todavía yo estaba acá en Bombal, estaba en primer año de secundaria o segundo año, ahora no recuerdo bien. Ha sido el año 89, 88, sí, 88, 89. La profesora de biología era Adriana Mancilla, La hija del doctor la Hernández. hija de Hernán Mancilla. Y bueno, cuando éramos chicos, no sé si fue años anteriores, 86, 87, había venido un circo a la plazoleta que tenía leones, tenía camellos, tenía un oso. Y íbamos todos ahí a jugar, pero nuestro lugar de juego, la plazoleta en ese momento. Y un día alguien del circo nos ofreció
cambiarnos entrada por ayuda. Entonces íbamos, barríamos el excremento de los camellos, ayudábamos a hacer cosas y después entrábamos gratis al circo, con un grupito de chicos de acá de Bombal. Hasta que un día murió un león, supongo que habrá muerto de hambre, no sé, porque no comían mucho. Y los dueños del circo lo habían enterrado en el monte del ferrocarril, al lado de un eucalipto. Y como yo había colaborado ese día en el entierro del animalito este, yo sabía dónde estaba enterrado, y Ariel Domici también sabía. Entonces un día se nos ocurrió en la clase de biología armar el esqueleto del león. Así que bueno, ahí nos organizamos con Javier Castellano, Mariano Borracetti, Diego Piccicini, Ariel Domici, creo que no, Ariel no, y yo. Y bueno, para hermano desenterramos todo el esqueleto del león, que lo sacamos completo, creo que le faltó un solo hueso de una pata. Y bueno, y teníamos que armarlo, no teníamos ni idea. Era un montón de huesos llenos de pelo. Entonces lo limpiamos. Diego Petinari estudiaba veterinaria o era recién recibido. Nos orientó, nos prestó una fotocopia del esqueleto de un león, de un gato, perdón. Y ahí empezamos a armarlo. Y la cooperadora de ese momento de la escuela nos apoyó mucho. El doctor Mancilla le hizo diente postizo al esqueleto del león. Así que quedó completo, lo armamos y bueno, lo armamos con esa intención, ¿no? De donarlo a la escuela. En un tiempo, desconozco las causas, estuvo en el Banco Provincia, estuvo exhibido en el Banco Provincia, estuvo mucho tiempo, y volvió a la escuela, y bueno, y por suerte, ahora que he ido a hacer algún reemplazo, veo que sigue en exhibición y completo. Así que ahí está el león todavía. Bueno, esa es otra de la historia que muchos no saben, lo que ha ocurrido en nuestro pueblo. Ese es otro granito de arena que aportamos a través de este humilde programa de PPP. Hernán, yo te agradezco nuevamente tu presencia. Vamos a dar por terminado el programa del día de la fecha. Si quieres agregar algo más, estás disponible. No, bueno, remarcar el saludo inicial y desearles a todos un muy feliz Día de la Patria. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este programa, diríamos, casi especial en el Día de la Independencia de la República Argentina, con la presencia de Hernán Pacini, uno de los integrantes oficiales de nuestro ejército argentino. Si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente con otra entrevista, siempre a través de la pantalla de Canal 2, aquí en APP. Muchísimas gracias por la atención prestada y pasen ustedes muy buenas noches. Artilleros, estirpe de hombres de acero, en los albores primeros de nuestra patria querida, ofrendaron alma y vida con valor y con lealtad. Soldado de libertad, valiente y bravo guerrero. Adelante, artillero. Tuya es la eternidad.